Bueno chicos, continuando con nuestro tema de la unidad número 1, vamos a seguir con algunos de los conceptos que debemos aprender en genética, ¿verdad? Entonces, si bien recuerdan, esto era un nucleótido porque tiene su grupo fosfato, su azúcar, en este caso es una desoxirribosa, y su base nitrogenada. Y tenemos 4 diferentes bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. Siempre van así. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Adenina con timina y guanina con citosina. O esta es la forma correcta en la que deberían de ir. Ya después vamos a ver qué pasa cuando se cambian las bases. Que luego se junta una adenina con una citosina, o una guanina con una timina, así. Bueno. Siguiendo con los conceptos, tenemos aquí el proyecto del genoma humano. Después vamos a hablar de esto. ¿Qué fue el proyecto del genoma humano? ¿Cuándo comenzó? ¿De qué consistía? ¿Cuándo terminó? Y que fue uno de los grandes pasos para que se iniciara la genética como la conocemos. Tenemos genoma, y el genoma es la estructura celular que contiene la información biológica necesaria para la vida de cualquier organismo. Para la mayoría de los organismos, el DNA es el componente del genoma que va a predominar. Sin embargo, hay algunos organismos pues, que no son de DNA, ¿verdad? Su genoma no es de ADN, sino que va a ser de ARN, como por ejemplo en algunos virus. Y la localización de este genoma o de estos ácidos nucleicos se van a encontrar en las células eucariotas, en el núcleo y en la mitocondria. Y en las procariotas se va a encontrar distribuida en toda la célula, porque sabemos que carece de núcleo. ¿Sí se acuerdan de todo esto, verdad? ¿Cuáles son algunas de las funciones del genoma? Bueno, la función de almacenamiento, es decir, va a almacenar toda la información genética del organismo. Va a decirnos cómo es que ese organismo va a funcionar, qué partes va a tener, qué células, qué divisiones, para qué va a ser cada una de las células, que si van a ser para los ojos, para el pelo, para los brazos, los ojos, la nariz, etcétera, para todo. ¿Sí? Tiene la función de duplicarse. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una división celular, pues se tiene que duplicar el ADN existente. Eso también ya lo sabemos y ya lo vieron en biología molecular. Este es como un pequeño repasito para que nos pongamos todos al corriente. Permite su expresión. ¿Se acuerdan cómo se expresaban los genes? Que generalmente pues es en una o más proteínas, ¿verdad? Es la expresión que van a tener los genes. Se van a formar ahí ARNs también, que nos van a servir para distintas cosas. Ya las vamos a ir viendo poco a poco. Y una de las funciones también es permitir cambios evolutivos. Es decir, todas las modificaciones genéticas que pueda tener un organismo, pues son alteraciones que pueden llevar a una evolución. Sin embargo, muchas de ellas vamos a ver que también van a llevar a patologías. ¿Sí? Vamos a ir revisando poco a poco todo esto de las mutaciones y las alteraciones genéticas. En el caso de las mutaciones, pues generalmente las asociamos como algo malo, ¿verdad? Tiene una mutación y ya tiene alguna enfermedad. Pero no, también significa que podemos tener cambios favorables en la evolución. Y ya lo vemos, por ejemplo, con la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Que un cambio evolutivo pues fue que nosotros adquiriéramos esa resistencia a la lactosa y que nos volviéramos tolerantes. Sin embargo, hay algunas personas que son intolerantes a la lactosa porque no cuentan con la enzima para degradar, o también por la edad que deja uno de producir esa enzima, ¿verdad? Sobre todo si no consumimos muy seguido leche o derivados de la leche, productos lácteos, pues vamos a ver que tenemos alguna dificultad después con el paso del tiempo para digerir estos alimentos y nos puede traer algunas complicaciones. Ya después vamos a ver cómo podemos reactivar
esa enzima para que la vuelvan a producir y se les quite un poquito su intolerancia a la lactosa. Pero bueno, mientras es uno de los cambios que permiten la evolución, entre muchos otros que después vamos a ir analizando. La genética y la genómica tienen muchísimas aplicaciones en medicina. De las principales, pues son el análisis de malformaciones, ¿verdad? ¿Por qué se generan estas malformaciones en el individuo? Algunas enfermedades hereditarias, o no algunas, todas las enfermedades hereditarias, pues competen a la genética. Una de ellas es el cáncer, es uno de los que más estudiamos. Aquí, este es su servidor, pues ya saben que a eso se dedica, ¿verdad? A estudiar cáncer. En mujeres embarazadas nos va a ayudar muchísimo para determinar cómo va este producto que se está desarrollando, este embrión, si puede tener alguna enfermedad por herencia de los padres, por alguna alteración cromosómica, etc. En el medio forense, todo lo hemos visto en las series de televisión, ¿verdad? Que lo hacen de una manera súper sencilla, no tienen ni la menor idea de cómo se hace en un laboratorio, pero se ve padre. Les llegan con una muestra de saliva, de semen, de sangre, y les dicen quién es el asesino, ¿ah? Entonces, en la parte forense, esta es una de las aplicaciones de la genética, donde se usan marcadores moleculares para identificar si esa muestra pertenece o no a un individuo sospechoso. También para la identificación de cuerpos, es decir, cuando ya no se puede recuperar, por ejemplo, una placa dental o el rostro está desfigurado o cualquiera de estas cosas y queremos saber si pertenece o no a un individuo del que se está buscando o que se estima que esté muerto, lo que se hace pues, es se toman unos fragmentos de ADN. En este caso puede ser tejido, puede ser ya sea de la piel, sangre, etcétera. Como en las películas, eso sí, se toma de cualquier parte. En el caso del cabello, pues obviamente tiene que tener la raíz, ¿verdad? El cabello, pues no contiene ADN, pero la raíz del cabello, el folículo y todo eso sí contiene ADN y de ahí se puede tomar. Y se va a comparar con los marcadores moleculares, pues de los parientes relacionados, es decir, generalmente pues de los papás para saber si sí o no, o de una muestra que se tenga del individuo, que generalmente luego se tiene cabello o algo así, ya comparan para ver si sí es o no es. Entonces tienen que cuadrar los marcadores que nos van a decir si son o no los individuos. ¿A qué nos referimos con los marcadores moleculares? Bueno, si nos regresamos un poquito, aquí, ¿se acuerdan que les había dicho que se iban a heredar de manera aleatoria, verdad? Entonces, se supone que este individuo debe de compartir algunos rasgos. Estos marcadores se van a elegir, entre todo el genoma se eligen algunos y ya se ve si sí son los mismos fragmentos de ADN los que se tienen y así podemos determinar qué es o no el individuo que nosotros estamos buscando. También en algunos tratamientos moleculares. En los tratamientos moleculares nos vamos a referir a aquellos que se están elaborando o que son nueva tecnología para diferentes tratamientos, para expresión de algunas proteínas, para inhibición de proteínas, para modificaciones genéticas, como en el caso del CRISPR-Cas, ¿verdad? Que es una modificación genética donde aún no está aprobado como un tratamiento, pero ya hay muchas pruebas que nos dicen pues, que puede ser la solución a muchísimas enfermedades, sobre todo en alteraciones de una sola base, ¿verdad? Hasta aquí espero que no haya dudas. Hay diferentes clasificaciones en cuanto a los padecimientos genéticos. Uno de ellos son los padecimientos cromosómicos. ¿A qué nos referimos con eso? Los padecimientos cromosómicos son aquellos donde las alteraciones son a nivel de cromosoma completo. Es decir, todo un cromosoma se altera en su número, en su estructura, etc. Los vamos a revisar. Por ejemplo, síndrome de Down, ¿verdad? Síndrome de Down
es conocido como la trisomía 21, es decir, tiene 3 cromosomas 21, que ya después también vamos a analizar, que es un poquito diferente, pero es una trisomía 21, ya sea total o parcial, que es lo que vamos a revisar. Cuando la alteración es de cromosómica, pues se va a llamar padecimiento cromosómico. También tenemos padecimientos poligenéticos. ¿Qué quiere decir con poligenéticos? En poligenéticos son alteraciones que involucran a un número de genes. Puede ser un gran número o un pequeño número, pero es más de uno, ¿va? En estos, varios genes se ven alterados y les van a dar como consecuencia el desarrollo de una patología. Después tenemos también los padecimientos monogénicos, como su nombre lo indica, monogen. Es de un solo gen, la alteración de este gen les va a dar una enfermedad específica. Generalmente pueden ser por alteraciones de un solo nucleótido, donde una mutación pues ya provoca un codón de paro. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que teníamos nuestro ADN y luego teníamos nuestro ARN y nuestra proteína al final. Entonces nos dice que hay un codón de paro y se termina la síntesis de la proteína antes de que esté completa. Entonces esa proteína no sirve y como no sirve, no puede cumplir su función. Si es una proteína importante, pues les va a dar una patología, ¿va? Y por último tenemos los padecimientos multifactoriales. Esto es muy importante en genética. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que son multifactoriales. En el caso, las principales son cáncer, diabetes, obesidad, ¿verdad? Son como las que más conocemos y las que más padece la población. Si bien muchas de estas enfermedades son genéticas, es decir, hay un componente genético que les puede dar la enfermedad simplemente con lo genético. En el caso de cáncer, pues tenemos, por ejemplo, el síndrome de Lynch. Síndrome de Lynch, que es para cáncer colorectal, y es la alteración de los genes MLH1 y MSH2. Alteraciones en estos genes, pues ya nos va a dar el síndrome. O cáncer de mama con BRCA1 y BRCA2, que también que sabemos que las modificaciones de estos genes nos va a dar como consecuencia la enfermedad. Pero la mayoría de los casos se debe a padecimientos multifactoriales, es decir, ¿hay un componente genético? Sí. ¿Que es importante? Sí. Pero también influye el estilo de vida del individuo y otros factores ambientales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, en el caso de la obesidad. En el caso de la obesidad, pues tiene mucho que ver la parte genética, pero tiene aún más que ver el estilo de vida. Es decir, individuos que comen muchas grasas, que comen comida chatarra, que no hacen ejercicio, que llevan una vida sedentaria. ¿Se fijan? Les estoy mencionando cosas que no tienen que ver con la genética. Tiene que ver más con el estilo de vida y con cosas ambientales. Lo que les va a dar como resultado, pues, que la persona se obesa. En el caso de diabetes mellitus, por ejemplo. En el caso de diabetes mellitus tiene el componente genético, sí, pero también tiene que consuma muchos dulces, que no se cuide, que el consumo de alcohol, por ejemplo, o que sea obeso. Si una enfermedad puede ser el disponente para otra enfermedad. ¿Sí? La obesidad es un componente muy importante para el desarrollo de que alguien se vuelva diabético. Diabetes mellitus tipo 2, generalmente es la 2, luego pasa a la 1, que son las que dependen o no de insulina. Después los vamos a ir revisando. En el caso de cáncer, pues igualmente. Tiene un componente genético, pero también tiene que ver, dependiendo del tipo de cáncer, porque ya saben que hay un montón, pues que si come carnes rojas, que si no hace ejercicio, que si tiene problemas de alcoholismo, que si fuma, que si toma, que si usa hormonas, que si no usa hormonas, etcétera. Entonces, todo esto involucra a los padecimientos multifactoriales. Espero que les quede claro. De todas maneras, cualquier duda, recuerden, por favor, pregunten. Vamos a ver un poquito de la estructura del genoma humano. Esta ya me hace falta darle una actualizadita. Contiene 25,000 genes. Bueno, y ahorita son 23,000 y pico, ¿verdad? ¿Por qué va cambiando el número? Porque se
se da uno cuenta en la investigación de que pues un gen resulta que no era un gen, era un pseudogen y todo. Pero eso lo vamos a ver después con calma. Ahorita no quiero que se me enrede. Nosotros, como pensamos que somos la especie suprema, superior, creíamos antes que nuestro genoma era de aproximadamente 100.000 a 140.000 genes. Pero pues ya vimos que estamos en un error. Son mucho menos los genes que contiene el ser humano o el genoma humano. ¿Cuál es la composición de este genoma? Bueno, esto también ya lo saben. Es un polímero lineal de ADN de doble cadena que también está constituido por diferentes proteínas como la cromatina. Y aquí una pregunta. Si casi todas las células contienen 46 cromosomas, y si no es así, ¿cuáles no contienen 46 cromosomas? Esta preguntita me la responden, por favor. Ya saben dónde, ¿verdad? En el Google Classroom ahí me la responden. ¿Cuáles células, si es que existen en el ser humano, no contienen 46 cromosomas? Estamos hablando de humanos, ¿eh? ¿Por qué 46 cromosomas? Se acuerdan que tenemos del papá y de la mamá, ¿verdad? 23 del papá y 23 de la mamá. Nos van a dar 46 cromosomas. Entonces, si todas las células contienen 46 cromosomas, son pareados. Y si no, pues no son pareados. Entonces, ¿cuáles serían estas? Si es que existen. Si no existen, también díganme. No existen en el ser humano ninguna célula que contenga menos de 46 cromosomas. ¿Va? Y aquí tenemos el modelo de Watson y Crick, que ese también ya lo habíamos visto, ya lo habíamos repasado un poquito. Tenemos aquí la doble cadena, ¿verdad? Su modelito de la doble hélice. Y ahora sabemos que en esta doble hélice pues está la información genética que se separa esta doble hélice para que un pedazo pueda convertirse en RNA en la transcripción, ¿verdad? La transcripción del RNA mensajero. Y luego esta hebra de RNA pues va a ser leída por otros RNAs que lo van a convertir, aquí el RNA ribosomal lo va a convertir en una proteína. Y antes se pensaba que así era simplemente. Teníamos ADN y de ADN pasaba a ARN y de ARN se volvía una proteína. Sin embargo, ya sabemos que no es así. Como en todo, siempre se rompen las reglas, ¿verdad? Entonces resulta que de ARN luego puede volver a DNA, como en algunos virus, el virus del VIH, por ejemplo, que utiliza una retrotranscriptasa inversa. Retrotranscriptasa inversa. Es decir, lo que hace es que vuelve el ARN a ADN para que se pueda mezclar ahí en la célula. ¿Hasta ahí vamos claros? Espero que sí. Si no, de todas maneras me dicen, por favor. Tenemos diferentes tipos de DNA. Por aquí tengo unas imágenes. Tenemos el DNA A, DNA B y DNA Z. O ADN, ¿verdad? Que es en español. ADN A, ADN B y ADN Z. Las diferencias, pues, son que el giro de la hélice, en el caso del Z, va hacia la izquierda en lugar de la derecha, como en el caso del A y el B. El diámetro de la hélice es de 2.37 nanómetros en el B, 2.55 en el A y 1.84 en el Z. Las pares de bases por giro, ¿se acuerdan que era una par de bases? Era donde se encontraba la unión de nuestro nucleótidos, ¿verdad? De bases. Aquí tenemos nuestras bases nitrogenadas, entonces un par de bases pues será esto. ¿Cuántos pares de bases por giro completo? En el B son 10, en el A son 11 y en el Z son 12. La distancia del B es de 3.4 nanómetros, en el A es de 3.2 nanómetros y en el Z es de 4.5 nanómetros. Tiene un surco mayor y un surco menor, ¿sí? Aquí lo podemos apreciar. Tiene un surco mayor, ¿sí? Y un surco menor.
Y esa es la distancia que nos está mencionando aquí. El surco mayor del B es ancho y profundo, del A es estrecho y profundo y del Z es plano. Y el surco menor es estrecho, poco profundo. Muy ancho, poco profundo en el A y muy estrecho y muy profundo en el Z. ¿Será cierto? También tenemos la morfología que es larga y delgada, corta y ancha y alargada y delgada. ¿Pero será cierto o no me los estoy choreando? A ver, dice, surco mayor, ancho y profundo y surco menor, estrecho, poco profundo en el B. ¿Será cierto? Sí, ¿verdad? Es estrecho. Y en el A, tenemos que es estrecho y poco profundo, estrecho profundo, muy ancho y poco profundo. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Y en el Z decimos que era plano el surco mayor. Y el surco menor es muy estrecho. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? De estos tres, el ADN-B es el que tenemos nosotros, el que está en la mayoría de los organismos, que es el que vemos siempre, ¿verdad? Esta es la morfología que todos conocemos. Los otros se han visto en estudios in vitro, ¿sí? En laboratorio, pero no los conocemos en organismos vivos. ¿Cómo medimos el ADN? Pues el ADN lo vamos a medir en kilobases. Kilo, pues todos ustedes ya saben de computadoras, ¿verdad? Ya saben lo que es kilo, mega, giga, todo esto. Entonces, lo vamos a medir en kilobases. También lo podemos medir en megabases, dependiendo de la cantidad que estamos usando. Y para estudios de ligamiento, es decir, las distancias genéticas, que tanto está separado un gen de otro, vamos a utilizar los centimorgan. Un centimorgan es igual a 1 sobre 100 morgan, es decir, 1000 pares de bases. Y estos centimorgan nos van a reflejar la probabilidad de un crossover entre dos locis. Un crossover es un entrecruzamiento, ¿verdad? Que se crucen ahí, que estén unidos, ligados. Entre dos locis, a ver esta palabra, loci, no la habíamos visto. Vamos a utilizar dos diferentes, ¿verdad? Locus es cuando nos estamos refiriendo a un alelo, pero estamos hablando de una posición geográfica, es decir, cuando digamos el locus fulano, estamos hablando de que nosotros conocemos con exactitud en qué pares de base se encuentra, ¿sí? En la, no sé, 100.323.215 pares de bases hasta la 100.223.900 pares de bases, ahí está, ese es el locus de nuestro gen, la posición geográfica exacta. Y cuando hablamos de loci es el plural de locus, por eso aquí decimos dos loci, ¿verdad? Estamos hablando del plural de locus, dos locus, dos genes, estamos refiriéndonos ahí, ¿va? ¿Está ahí claros? Bueno. Y los genes son secuencias de ADN no contiguas. Contiguas, pues que están juntitas, ¿verdad? Y existen diferentes tipos de secuencias. Tenemos las codificantes y la expresión de no codificantes. Esta nos va a dar una diversidad muy grande en el organismo. Después los vamos a ir analizando con calma cada uno de ellos, ¿sí? Y hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces, este sería nuestro segundo tema que vamos a revisar, ¿va? Hasta aquí, cualquier duda ya saben, pregunten por favor. Muchas gracias.